Bienvenidos a Terreno Liberado. En este podcast seremos Gerardo Rodríguez, tú y yo, acompañados de nuestros amigos, expertos y grandes maestros, tratando temas de cultura, recreación, deporte, música, salud, política y aquellos temas de coyuntura nacional e internacional en este nuestro terreno liberado. Comenzamos. Están jóvenes, terreno liberado, una vez más. Veladas rusas, 3. Luis Flores, Dostoyevsky. Tercer programa de Veladas rusas. Gracias por sus deditos levantados, gracias por sus comentarios. ¿Qué creen? Luis Flores aquí. Ya tenemos ganadores de libros. Ya tenemos comentarios con Luis. Hoy vamos a comentar, tenemos en la agenda sobre 2 libros. Y bueno, decirles también, aprovecho antes de saludar a Luis, felicidades a los Pumas que le ganaron a los Carneros de Guadalajara en la final y los Pumas son campeones. Queridísimo Luis. Por eso traes tu balón. Felicidades a los Pumas, campeones, los de la AA. Felicidades a la línea, al centro, Alejandro, te queremos. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí de nueva cuenta. No, más feliz nosotros. Ya producción me dijo, ya no grites en el micrófono porque me rompes los oídos. Pues es que uno aquí se emociona y miren que se controla uno las pasiones, pero no se puede con Luis. ¿Qué vamos a hacer hoy, Luis? A ver, en la primera ocasión hablamos acerca del sentido de la existencia humana según Dostoyevsky. En el segundo programa que hicimos hablamos un poco sobre las andanzas de Don Dosto, algunas cuestiones relacionadas con hechos que le sucedieron. En esta ocasión me gustaría hablar del personaje más importante en la vida de Dostoyevsky. Ok. Me refiero a su segunda esposa, Ana Grigorievna Snitkina, ese era su apellido, pero al casarse con Dostoyevsky, pues toma el apellido del escritor, Ana Grigorievna Dostoyevskaya. No me pidan que lo repita porque no puedo, lo dejamos en Ana. Y déjame decir... Anushka, como le llamaba él, Anushka. Ok, pero déjame decirte, ahorita que dices del capítulo del sentido de la existencia de Dostoyevsky, hasta ahorita vamos y sigue creciendo. Lo más escuchado y visto en Terreno Liberado. Tenemos ahorita campeón. Gracias a todos sus comentarios. Pero síguele. Pues que lo sigan viendo porque además es una información, un programa que vale la pena porque las ideas de Dostoyevsky sobre la existencia humana han influido desde que se publicaron sus grandes novelas hasta la fecha en los más grandes pensadores de fines del siglo XIX, de todo el siglo XX y de lo que llevamos en este siglo, ¿no? Entonces, esas ideas de las que hablamos en ese programa fueron un gran punto de partida para el desarrollo de sus propias ideas de escritores y pensadores de la envergadura de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus y muchos otros. Y por si fuera poco, buena parte del desarrollo del psicoanálisis se debe en buena medida a los estudios que hace Sigmund Freud de la obra de Dostoyevsky. Entonces es impactante la influencia que un escritor como este tiene en el mundo hasta la fecha. Tenemos que entrarle también a ese análisis y esa relación entre Sigmund Freud y Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque, fíjate, yo creo que más del 50%, y estoy aventando un número, puede empezar de un análisis
sobre la mente, la conciencia y el comportamiento, pero a través de Sigmund. Y tú estás diciendo, a ver, Sigmund se recargó, estudió y fue quien siguió los pasos de Dostoyevsky. Sí, no, bueno, de hecho Sigmund Freud, aparte de sus estudios personales, de sus observaciones personales, el desarrollo de sus ideas parte en buena medida del análisis que él hace de las grandes obras de la literatura universal. Y sobre todo estoy hablando de las tragedias griegas, sobre todo de Electra, de Eurípides, de Sófocles también, y pues las obras de Dostoyevsky, sobre todo Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov. Que vamos a llegar a esas. Vamos a llegar, para allá vamos. Sí. Pero, no, perdón, síguele. Bueno, y ya pasando al tema del día de hoy, bueno, imagínense ustedes que están con una persona con la que tienen una relación afectuosa buena y que esta persona en un momento determinado se levanta, pareciera como que no puede respirar, de repente se le ve en su rostro algo así como una especie de iluminación, como si hubiera estado buscando algo, y de repente se queda como paralizado, como si eso que estuviera buscando estuviera a un punto de encontrarlo, de encontrar la respuesta quizá a todas sus preguntas. Y justo cuando está en ese momento de máxima inspiración, de una especie como de éxtasis, cae al suelo y se empieza a sacudir. Imagínense cuál sería la reacción de ustedes. Estar con una persona de este tipo y empieza a tener un ataque de epilepsia. Así es. Muchas personas, cuando ven a alguien así, simplemente se apartan, se hacen a un lado, ¿sí? Sí. Esta persona tiene un ataque de epilepsia y aparentemente su ritmo, hasta para los ataques hay cierto ritmo, su ritmo es de aproximadamente un ataque cada 4 meses. Entonces imagínense ustedes que están esperando el momento en que le vuelve a dar a este tipo con el que se relacionan bien otro ataque de epilepsia cada 4 meses, pero a veces no cada 4 meses, porque todo depende de muchas circunstancias, y por cierto tiempo resulta que ya no son cada 4 meses, sino que cada 2 semanas, un ataque cada 2 semanas, y luego cada semana, y a veces 2 veces a la semana, y a veces en el mismo día ya le dio un ataque, y al poco rato un segundo ataque. ¿Cómo se sentirían ustedes con esta situación? ¿Cómo reaccionarías tú, Gerardo? Pues yo creo que primero desesperado, después a lo mejor en la época entras hasta en la confianza en el que dices pues ya se le va a pasar, no sabes si a lo mejor aprendes alguna técnica para ayudarlo y dejar que solo pase el episodio, o corres por alguna sábana o por algún trapo, o sea. Sí, pero eso tú lo harías seguramente con una persona con quien tienes la relación, algo que te liga de manera entrañable. La verdad es que en la mayoría de las ocasiones se puede observar que la gente, vamos a hablar en términos generales, la gente se cansa
rápido ante una circunstancia de este tipo. Es más, si se trata de una relación de pareja, es muy probable que la relación termine porque uno no está dispuesto a soportar una tensión de este tamaño, que ya no sabes cuándo esperar, pero todo el tiempo lo estás esperando. Y cuando sucede, la persona a quien le sucede esto siente y te lo dice como si se estuviera muriendo. Entonces se siente en el límite y eso te lo transmite a ti. La mayoría de la gente, yo pienso, que rompería sus relaciones. Si es una relación esposo y esposa, es probable que termine esa relación, ¿no? Pues estamos hablando de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que padecía de ataques epilépticos constantes, y es sorprendente que a pesar de padecer de estos ataques constantemente, él sacaba fuerzas no sé de dónde para seguir escribiendo, y además de una forma prolija. Y estamos hablando de Ana Grigorievna, su esposa, Dostoyevskaya. Su segunda esposa. Su segunda esposa, que siente la tensión de esta situación, que sufre mucho por esto que está padeciendo su esposo, y que siempre procura apapacharlo, a decirle, ya pasó. Y el esposo, Dostoyevsky, puede decir, sentí que me moría. Y ella decirle, no te preocupes, ha sido algo pequeñito, leve. Cuando ella está, por otro lado, sintiendo que efectivamente se le iba, porque uno no sabe qué puede pasar, hasta dónde se puede llegar con alguno de estos ataques. Y Ana Grigorievna padeció esto durante toda la relación con Dostoyevsky. El matrimonio entre ambos duró 15 años, pero 15 años porque ella se casa con Dostoyevsky en el año de 1866 y Dostoyevsky muere después de haber escrito Los hermanos Karamazov en 1881. Casi 15 años, no completos, pero bueno. Y entonces Ana Grigorievna, de hecho, dice que esta es la etapa más feliz de su vida. Y ella dice, Dios mío, cuánta felicidad, ¿cómo podría hacer para pagarte toda esta dicha? Y agregaba, el precio que yo tenía que pagar por mi dicha era este sufrimiento por la enfermedad de mi esposo. Sí. Y sin embargo, todo este periodo de su relación con Dostoyevsky, ella no duda en definirlo como un periodo inmensamente feliz. Y después de que muere Dostoyevsky, ella sigue dando gracias a la vida, gracias a Dios, porque además es una mujer muy religiosa. Gracias a Dios, porque le dio como destino ser la mujer de este gran escritor, a quien ella consideraba además una extraordinaria persona. Estaba enamoradísima de él, no solamente como escritor, sino como ser humano, que además Ana Grigorievna en sus memorias habla acerca de que se trataba de un hombre muy hogareño, un hombre que amaba entrañablemente a sus hijos y que era muy cariñoso con ellos y con ella misma, con la esposa. Entonces, a pesar de tener constantemente una pareja que todo el tiempo casi, se la pasaba con estos problemas de los ataques epilépticos, ella daba gracias a Dios.
a pesar de esto, si este es un precio que tengo que pagar, lo pago, pero esto no me hace menos feliz de lo que soy. Gracias a Dios. Pues al contrario de que yo pienso, a ver, al contrario de que pienses que la hacía menos feliz, yo creo que más bien se sentía hasta en una parte dichosa de tener una responsabilidad de ese tamaño, porque como dices, si era una persona sumamente religiosa, Sí. ¿no? Me parece que en esa parte de las religiones, aquello que te dicen del apoyo, la ayuda, el reconfortar al prójimo, protegerlo, amarlo, demostrar, esa era una parte de demostrar el amor, porque ahorita yo me quedé pensando en eso. O sea, ella iba y venía en el momento en que Dostoyevsky tenía el ataque, porque los dos estaban en la línea. Sí, has dicho algo que es muy importante. Además, dentro de la misma concepción de Dostoyevsky, concuerda mucho con lo que acabas de decir. O sea, hablábamos en nuestro primer capítulo en nuestra primera velada. acerca de lo que es la felicidad. Sí. Sí. Y decíamos que uno no puede ser feliz a solas, que para Dostoyevsky la verdadera felicidad solamente se comparte. Porque tú puedes ser feliz en la misma medida que ayudas a los demás a alcanzar esa felicidad. Así es. Entonces, lo que comentabas hace unos instantes de que a pesar de esto, Ana Grigorievna tenía los motivos suficientes para ser feliz, justamente porque ella se tomaba la responsabilidad del bienestar de su esposo enfermo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, y de hecho una de las ideas fundamentales de Dostoyevsky es aún en el sufrimiento encontrar la felicidad. Claro. Y sobre todo que la verdadera felicidad no conlleva una idea de egoísmo. No puede ser, un egoísta no puede ser feliz. Y Ana Grigorievna se entrega por completo en su amor por Dostoyevsky y por sus hijos, de tal manera que para ella hacer el bien a Dostoyevsky es parte de su felicidad. Eso me hace recordar la situación de una vez que escuché hablar a alguien acerca de un amigo y que decía de ese amigo que era un mandilón porque se dejaba manejar por la mujer, bla, 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 bla. Sí. Pero yo conocía a ese mandilón. Ajá. Y yo no lo conceptualizaba, ni lo conceptualizo ahorita en realidad como un mandilón. Estaba muy lejos de ser eso. Claro. Lo que pasaba es que en realidad, según me di cuenta, él tomaba como su propia felicidad el bienestar de su pareja. Así es. Y eso es maravilloso. Entonces, eso es lo que pasaba con Ana Grigorievna. Y había una diferencia de más de 20 años entre ellos. Sí, cuando se casaron ella tenía 22 años, y la historia de su casamiento y de la declaración es extraordinaria. Pero vamos a llegar a eso. Que no la diga. Pero vamos a llegar a eso. Primero me gustaría tomar algunos antecedentes para poder llegar a esta cuestión. Si recuerdan, en el programa anterior nosotros hablamos de algunas anécdotas de Dostoyevsky y entre ellas mencionábamos que Dostoyevsky fue apresado por participar en un grupo que se consideró subversivo, que fue condenado a muerte, pero que su pena después fue conmutada a prisión y trabajos forzados en Siberia. Sí. Le quitaron su rango su título nobiliario,
le prohibieron regresar a la capital, que en aquel entonces era Petersburgo. Y resulta que cuando él por fin ya puede regresar, después de que mete varias solicitudes para que se lo permitan, él regresa a San Petersburgo ya casado, ya había conocido a quien llegó a ser su primera esposa, y después de eso, pues desafortunadamente resulta que por ahí de inicios de los años 60, Dostoyevsky se colabora con un hermano llamado Mijail. Resulta que en la familia de los Dostoyevsky, tanto Fyodor, nuestro escritor del que hablamos ahorita, como su hermano Mijail, pues eran escritores. Y Mijail también escribe cuentos, escribe, obras de distinto tipo. Pero es muy poco conocido porque ante tal monstruo como era su hermano, Fyodor Dostoyevsky, pues Mijail siempre estuvo a la sombra. Bueno, resulta que crean unas revistas, crean la revista Época y la revista Tiempo, y estas dos revistas tienen bastante aceptación, nada más que por esos tiempos la esposa de Dostoyevsky estaba enferma de tuberculosis, me parece. Y en aquel tiempo esta enfermedad era mortal. Claro. Sí. Era una condena a muerte. Sí, de hecho al poco tiempo muere, y casi también, poco tiempo después, muere su hermano Mijail. ¿Por qué es importante este hecho? Porque Dostoyevsky, Fyodor, no puede ser el redactor de la revista porque tiene antecedentes criminales. Claro. Y entonces es su hermano quien puede hacer. Cuando su hermano muere al poco tiempo y su esposa ha muerto también, pues resulta que primero Dostoyevsky toma para sí la responsabilidad del hijo de la esposa, que no era su hijo natural. Okay. Sí. Y luego toma la responsabilidad de los hijos, de la familia de su hermano, y además de las deudas de su hermano. ¿Qué pasa con la revista? Pues sucede que cuando ya no está el hermano, que era el que daba la cara y era el conocido, aunque en realidad el redactor principal era Fyodor, sí, el hermano Mijail muere, es el rostro para los demás. La gente piensa que la revista se va para abajo, y entonces pierden muchas suscripciones, hay que pagar muchas cosas para las cuales ya no le alcanzan a Dostoyevsky. Entonces él se ve en una situación en donde los acreedores lo persiguen por todos lados. Con la muerte del hermano, entonces la revista se viene a pique, aun cuando los autores más importantes ahí siguen. Y Dostoyevsky, no Fyodor. Bueno, a raíz de esta situación, Dostoyevsky, para no caer en prisión, tiene que salir de Rusia. Se va huyendo de sus acreedores porque no tenía para pagarles. Entonces se va entonces él ya conoce y empieza un romance que llegó a ser bastante tormentoso con una mujer llamada Apolinaria Suslova, de cariño llamada Polina, y Polina Suslova lo hace perder la cabeza. Tiene unas situaciones bastante críticas con ella,
se quedan de verse en Francia. Él no puede salir a tiempo con ella precisamente porque tiene que resolver algunas situaciones con estos acreedores. Polina Suslova se adelanta y cuando llega Dostoyevsky, Polina Suslova, que le había jurado que amor eterno, le resultó con que estaba enamorada de un españolito y bueno, sufre situaciones terribles. Lo que pasa después con esto, no me voy a detener mucho con Polina porque esta puede ser una historia aparte y muy entretenida. Bueno, lo que pasa después de esta situación es que él, estando allá, se hace fan del juego, pero tiene que regresar a Rusia. Tiene que seguir trabajando como puede para mantener a la familia de su hermano y mantener al ahijado, al hijastro, perdón. Sí, y bueno, entonces sigue atormentado por las deudas. Y debido a esta situación, él va con un editor muy famoso en esa época, de apellido Stilovsky, y le pide por adelantado que le dé una fuerte suma en rublos, una tremenda suma para él, para poder pagar por lo menos, para que no suban sus intereses, los intereses, nada por el estilo. Bueno, entonces Stilovsky le dice: de acuerdo, qué buena gente Stilovsky. Sí, cuando alguien te apoya de esa manera y te da por adelantado todo, tú no tienes otra cosa que decir, pues muchas gracias, y darle ese reconocimiento para toda la vida, ¿no? Pues resulta que este tal Stilovsky le dijo: va, pero con una condición. Y las condiciones de estos canijos desgraciados son perrunas. No estoy hablando, perdón, de todos los editores, no, sino me estoy refiriendo a aquellas personas que prestan y que hacen de esto un negocio, una usura. Y en este caso, la condición que Stilovsky le estaba dando a Dostoyevsky era: está bien, yo te adelanto el pago por una obra que tú vas a escribir para mí. Sí. Y esa obra debía tener una extensión determinada, de una novela más o menos larga, y decía Stilovsky: si para tal fecha, en tal plazo, tú no me entregas la novela terminada, entonces yo automáticamente tengo los derechos otorgados por ti de publicar absolutamente todas tus obras. Y así, no solamente las que has escrito hasta ahorita, sino las que escribas en 9 años en adelante, sin pagarte un solo rublo. Desgraciado. Así. En los editores de Nueva York, y no se diga ahora los de México, igualito. No, Dios mío. Bueno, y a raíz de esta situación, como Dostoyevsky estaba muy apurado con las deudas y podía ir a prisión, acepta. En ese tiempo, Dostoyevsky estaba trabajando con la redacción de Crimen y Castigo. Okay. De hecho, se empezaron a publicar varios capítulos de Crimen y Castigo, pero lo tuvo que dejar por el apuro de que tenía que terminar esta obra. Faltaba un mes y Dostoyevsky no tenía casi nada. Un mes. Y quien es escritor sabe lo que implica el trabajo
para escribir una novela de este tamaño, ¿no? Además de una calidad que uno pueda decir, sí, esta es la calidad de Dostoyevsky, tiene su sello. Bueno, si nosotros analizamos la novela del jugador, veremos que el jugador se distingue en mucho de sus grandes novelas, de lo que yo he llamado el Pentateuco de Dostoyevsky, ¿sí? Se distingue mucho de Crimen y Castigo, del adolescente, de el idiota, de los demonios y bueno, más de los hermanos Karamazov, porque comparada la novela de El jugador con este Pentateuco, la novela de El jugador es bastante más ligera, bastante más ligera. No quiero decir con ello que sea de baja calidad, no, al contrario, pero la prisa forza a Dostoyevsky a ser un tanto condescendiente con ciertos aspectos de su propio estilo. Insisto, esto no quiere decir que baja la calidad, es otra cosa. Él debe recurrir a ciertos recursos que en las otras novelas no vamos a ver igual. Bueno, ahora, lo que importa de esta historia es que, y vamos al inicio del tema, es que cuando Dostoyevsky está con la apuración de que tiene que presentar esta novela y que sabe que si no la presenta durante 9 años él va a trabajar de a gratis y no puede trabajar de a gratis porque tiene muchas deudas y muchas responsabilidades. Imagínense el sufrimiento de un hombre así, que además tiene problemas de epilepsia. Y entonces, bajo estas condiciones, no va. El escrito no avanza y tiene todavía sus otras ideas de cómo continuar con Crimen y Castigo y otras obras que tiene en la mente. Pero la presión de la obligación de escribir esta obra lo ha frenado. Nosotros sabemos lo que es mentalmente este tipo de tortura psicológica. Yo creo que si no tuviera Dostoyevsky, si no hubiera tenido esta presión de tengo que en este plazo, él hubiera podido escribir El jugador de una manera menos atormentada, más libre y sin tanto obstáculo. Entonces, una vez platicando con un amigo, Dostoyevsky le comentó: en un mes tengo que acabar esta novela y no tengo nada escrito. Quizá alguna idea, bueno. Y entonces el amigo le sugiere: ¿por qué no vas a este instituto en donde hay estudiantes que se dedican a aprender taquigrafía, estenografía? Bueno. Y Dostoyevsky sigue el consejo del amigo. No está muy consciente convencido de que eso le vaya a ayudar, pero no tiene además otra salida. Y acepta y va al instituto, le pide a la directora del instituto que le sugiera a su mejor estudiante. La directora le presenta a su mejor estudiante, una chica joven, de un carácter bastante ligero, en el sentido de que parece ser muy adaptable, sencilla, amable, sí, bondadosa. Y entonces Dostoyevsky le empieza a dictar El jugador. Y él empieza a dictarle. Y ella se queda. Pues es la mejor estudiante de taquigrafía, ¿no? Debe ser rápido. Y entonces Dostoyevsky lo nota
y dice, Dios mío, qué lenta eres. Yo pienso, si tú fueras el estudiante o la estudiante que está trabajando para una escritura así, y lo primero que te dice, Dios mío, qué lento eres, y que se dedica además a criticarte, no solamente por eso, seguramente hubieras dicho, no hago nada, no necesito esto. Claro. Pero estamos hablando de Dostoyevsky, el gran Dostoyevsky. No, y además esta mujer, esta joven, ha leído las obras de Dostoyevsky y está esperando, fascinada, con ansia, la continuación de Crimen y Castigo, porque ya se había empezado a publicar. Claro. Y entre sus amigos todos comentaban Crimen y Castigo. Así que estaban apasionados, enamorados incluso del personaje de Rodion Raskolnikov y cómo un asesino puede enamorar, puede ser tan atractivo, de qué manera lo tiene que describir Dostoyevsky para que un asesino pueda tener la compasión, la piedad de su público lector, y no solamente su compasión y piedad, sino sentirse atraídos, admirados y además enamorados de este personaje. Eso era lo que pasaba con esta joven. Así que los primeros golpazos de Dostoyevsky los soportó estoicamente y continuó con su labor. ¿Qué era lo que ella hacía? En la mañana llegaban, tomaban un poco, tomaban el té y luego él comenzaba a dictarle. Ella la mayor parte del tiempo simplemente tomaba dictado. A veces le emocionaba tanto lo que estaba escuchando y lo que ella estaba transcribiendo taquigráficamente, que de repente se paraba y decía, no puede ser. Yo estaba viviendo. Odio a esta persona. Pues es así. Y entonces Dostoyevsky muy pacientemente le explicaba por qué tenía que ser de ese modo. Y bueno, era una relación muy chistosa. De esta manera, cuando se despedía del escritor durante la noche, ella pasaba a letras legibles lo que Dostoyevsky le había dictado durante la mañana tarde. Así que tenía muchas desveladas, muchas desveladas. Pero nada más tenía un... Y la narración de cómo se va desarrollando la relación entre ellos es muy chistosa. Yo les recomiendo mucho una película que me parece que ya está doblada al español, que se llama, y es extraordinaria, 26 días en la vida de Dostoyevsky. Amigos, 26 días es lo que se tardó Dostoyevsky en dictar su novela. Una novela como de 400 páginas, escrita en 26 días. La cantidad de lo que traes aquí. Eso es una locura. Claro. Y sobre todo tomando en cuenta el estilo de Dostoyevsky. Es una locura. E imagínense entonces el trabajo de esta joven de haber transcrito esto y después haberlo pasado ya a las letras que todo el mundo entendía. Bueno, entonces fue un trabajo colosal, titánico, y cuando terminaron, Dostoyevsky fue a entregar su trabajo. Lo entregó. Y antes de ir, le preguntó a esta chica, ¿será posible que con esto termine todo? Pensando en que había sido una buena experiencia y que quizás sería bueno que ella lo siguiera apoyando
con el dictado, la toma de dictado de las siguientes obras, que colaborara con él de esta manera. Bueno, entonces fue Dostoyevsky a la redacción, en donde Stilovsky tenía que recibir el trabajo y poner su firma de que había recibido la novela a tiempo. Pues resulta, queridos amigos, que el bueno de Stilovsky intencionalmente había salido de San Petersburgo. Se había ido. Claro. Y a ver quién recibe esto. No, pues Dostoyevsky ya llegó al límite, ahora va a tener que trabajar para mí los 9 años. ¿Y quién va a ser el que le reciba esto? Si no soy yo, pues ya se jodió. Que se joda. Y entonces, a raíz de esta situación, Dostoyevsky regresa a su casa. Ahí encuentra a Anna Grigorievna, que a fin de cuentas es la chica de la que estábamos hablando, y le platica cómo estuvo. Según la película 26 días en la vida de Dostoyevsky, esta chica joven, apenas había salido de la adolescencia y entrado a la juventud, va con el editor, no lo encuentra, exige ahí que alguien le firme de recibido, sí, que tome nota que se ha entregado a tiempo, y nadie le firma, porque pues, esto solamente lo puede hacer Stilovsky. Y entonces ella toma una decisión que además la va a retratar plenamente. Nos va a dar una idea de cómo es y de cómo va a influir en un futuro en la vida de Dostoyevsky. Lo que ella hace, según esta versión, es que va entonces a la comisaría, a la policía, va ante el jefe de policía y le dice: fírmeme, señora. Aquí está. Hágalo. Y el jefe de policía dice: no, yo por qué tengo que hacer eso, ¿no? Ni siquiera sé cuál es el trato entre ellos y por qué tengo que firmar algo así. Pues la chica es tan insistente que prácticamente lo obliga. Y cuando el policía le pregunta: ¿y por qué eso hace? ¿Por qué hace tanto por Dostoyevsky? ¿Qué es de él? Bueno, retomemos unos instantes, unas horas atrás, un día antes más bien, cuando Dostoyevsky se pregunta: ¿será posible que esto sea lo último? Bueno, lo que pasa es que Dostoyevsky ya tiene en planes otras obras. Y le dice a esta chica: ¿qué pensaría usted? Bueno, hay algo que me atormenta y quiero pedir su consejo. Sí, sobre una nueva obra que me está dando vueltas en la cabeza. Imagínense mi protagonista, un personaje que es ya una persona mayor, entrado en años, que es irascible, tiene un carácter no muy bueno, que digamos, pero que es noble. Y que por azares del destino conoce a una chica bastante más joven, noble, bondadosa, de unos sentimientos a toda prueba, empática. Dígame usted, ¿sería posible que una joven como esta pudiera enamorarse de mi personaje? Y entonces la chica entiende.
este cuate, perdón, Dostoyevsky, me está haciendo una declaración de amor. Claro. ¿Podría esta chica convertirse en la mujer que comparta su vida? No estamos hablando de noviazgo, sino directamente de matrimonio. Y entonces la chica le responde sobre el personaje maduro de la nueva obra en la que está pensando Dostoyevsky y sobre el personaje femenino que está en esa situación. Y Ana Grigorievna le responde: si verdaderamente es de nobles sentimientos, debe entender a este hombre maduro, debe entenderlo. Sí. ¿Y por qué no? Sí, puede amarlo. Ese arroz ya se coció. Ese arroz ya se coció, sí. Imagínense. Entonces, cuando sucede esto de que ella va a entregar el trabajo, la obra terminada, en su mente ya está la propuesta que el escritor le hizo. En la película nunca se ve que él haya dicho directamente: Ana Grigorievna, ¿quieres ser mi esposa? Y que le haya tenido que dar una explicación al respecto. Ana Grigorievna ha entendido la esencia del relato de Dostoyevsky, de cómo le pide el consejo, del significado de la pedida de ese consejo. Y entonces, cuando va a entregar el trabajo de Dostoyevsky, ella ya va con esa idea. Y cuando el comisario de policía le pregunta: ¿y qué es usted del señor Dostoyevsky? Como toda película melodramática. Sí, claro, música de suspenso. Ana Grigorievna responde: soy su esposa. ¡Wow! Y resulta que no lo era, pero estaba la petición. Ella todavía no le había respondido a Dostoyevsky, pero al poco tiempo se casan. Es que iba a ir a firmar ahí también. Sí. Bueno, es una historia extraordinaria. No, maravillosa. ¿Cuánto nos sí. haces viajar? Sí. ¿Cuánto nos haces viajar y cuánto nos haces disfrutar a Dostoyevsky? No sé, me deja sin palabras. Bueno, veamos. Se casaron ya. Vivieron felices para siempre. Ya se acabó la historia. Ajá. No, pues sí, vivieron felices para siempre, considerando lo que Ana Grigorievna escribe acerca de su esposo. Ajá. Y de su confesión de que ella vivió un alto grado de felicidad. Bueno, de que fue maravillosa su relación con Dostoyevsky, a quien ella consideraba un gran hombre, noble, bondadoso, y que tenía ciertos defectillos por ahí, pero que en buena medida esos defectos ella los explicaba por la enfermedad del escritor. Bueno, el caso es que algunos hasta la fecha dicen que Ana Grigorievna Dostoyevskaya fue una mujer muy práctica, y efectivamente lo fue. Ella enderezó la economía de Dostoyevsky, le llevaba muy bien las cuentas. Dostoyevsky se pudo olvidar de cuestiones económicas que siempre lo agobiaron, hasta que conoció a Ana Grigorievna. Sí. Y ella tan enderezó la economía
que vapuleó a los acreedores que perseguían a Dostoyevski, lo protegió de estos acreedores, y justamente a partir de esta relación con esta extraordinaria mujer es que Dostoyevski escribe su Sagrado Pentateuco. Claro, se puede sentar tranquilo. Sí. A lo mejor algunas feministas dirían, qué vida tan idiota de parte de Ana Grigorievna. ¿Por qué razón? Porque todo lo que ella hizo, todo el sentido de su vida estuvo dedicado, a proteger y fortalecer a Dostoyevski y su trabajo, y difundir su trabajo. Porque Ana Grigorievna, además, a pesar de que no tenía conocimientos editoriales, se convirtió ella en la editora, en la distribuidora en buena medida, le arregló absolutamente toda la vida, pudo comprar algunas fincas, incluso algunas casas en diferentes partes de Rusia, y ella publicó las obras completas de Dostoyevski varias veces, y además publicó las memorias que ella escribió sobre su relación con Dostoyevski, publicó las cartas que Dostoyevski le escribió a ella, aunque siempre lo hacía de una manera como que restándose importancia, porque ella lo que menos quería era ser protagonista, cuando para ella el protagonista era su esposo. Y es muy conocida la frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y esta no es una frase que esté hoy muy de moda precisamente por el movimiento feminista. Yo lo que digo es una cosa: no importa si eres hombre o si eres mujer, si tú reconoces que a tu lado tienes a un genio, este genio sea hombre o sea mujer, no importa, si a tu lado está un genio y tú puedes hacer que la creatividad, la capacidad creativa de este genio se manifieste en su máxima expresión, yo creo que vale la pena consagrar tu vida para que esto suceda. E insisto, no importa si se trata de un hombre o de una mujer, porque nada tiene que ver con el género. En este caso, y ella encuentra su propia felicidad precisamente en facilitar a Dostoyevski todas las circunstancias posibles de su vida para que él trabaje a gusto y de manera creativa. Y cuando Dostoyevski muere, una vez que ha escrito Los Hermanos Karamazov, ella se dedica a publicar sus obras, a recopilar toda la información que ella puede obtener acerca de lo que se ha escrito acerca de su marido, de las cartas que él ha intercambiado con gente conocida, y gracias a ella es que hasta la fecha tenemos buenas obras sobre la biografía de este autor. Gracias al trabajo laborioso, abnegado de Ana Grigorievna Dostoyevskaya, que muchos dicen que lo hizo por conveniencia, porque a fin de cuentas pues obtuvo una buena lana. No, pero cuando no la tenían, y ella fue la causante de que tuvieran una gran estabilidad, de que fue muy práctica, sí. Ella tenía una mente muy ágil, era una persona muy creativa en cuanto a la manera en que habría que resolver los problemas, y además era una persona con un carácter dulce, pero al mismo tiempo fuerte. Firme. Sí. Y cuando había que resolver algo, ella decía, si Dostoyevski mismo no era capaz de resolver esas situaciones, Ana Grigorievna decía,
yo sí puedo. Y lo hacía. Entonces, mucho de lo que alcanzamos a nosotros a conocer de la obra de Dostoyevski se debe en buena medida a lo que hizo Ana Grigorievna al dedicar su vida a la difusión de la obra de su esposo. Sí, eso es poca cosa. Se puede considerar que Ana Grigorievna pudo hacer sus propios planes, ella misma escribir, ella misma nunca se consideró a sí misma, nunca se consideró literata. Así que nunca hubiera escrito nada de no haber sido por el hecho de que pues, su esposo era el genio y que ella estaba difundiendo su obra, y por eso es que escribe sus memorias. De hecho, la mamá de Ana Grigorievna le pidió a su hija, cuando ésta se fue ya a vivir con Dostoyevski, que por favor escribiera un diario. Y Ana Grigorievna empieza a escribir su diario desde el momento en que empieza su vida ya en común con Dostoyevski. Y ese diario de Ana Grigorievna nos da mucha luz acerca del carácter de Dostoyevski, de cómo escribió sus obras, de las crisis que llegó a tener, porque no era una perita en dulce, sí tenía un carácter algo difícil. Y bueno, para ella el cuidado de Dostoyevski era su propia felicidad. Fíjate que yo me quedo con otra cosa, ahorita con esto último que decías. En el caso de Ana, ella era un genio por completo, porque lo he dicho recio y quedito. El tamaño de agilidad mental que debes de tener para poderle ordenar la vida, como dices, de un genio como Dostoyevski, es superlativo. Sí, para claro. poder estar manejando diferentes pistas, darle la tranquilidad para que él se desarrolle, pero tener en orden la vida de él y todo lo demás, quiere decir que tú todavía eres capaz de verlo por arriba de todo lo que está pasando abajo. Además de eso, hay que considerar otra cosa. Ana Grigorievna siempre trató de ser modesta en su relación. Claro. Ella decía, no quiero ser protagonista, no quiero que la gente piense que edito esto, que publico esto otro, por ser yo el centro de atención. No, para nada. A tal grado ella no lo quería hacer, que incluso escribió sus memorias partiendo de su diario, partiendo de las cartas que Dostoyevski le dedicó a ella, le escribió a la familia, partiendo de ciertas notas sobre las obras de Dostoyevski, etcétera, etcétera. Y son unas memorias bastante cercanas a la realidad, porque además en estas memorias nos muestra no a un Dostoyevski ideal, nos muestra a un Dostoyevski con todos y sus defectos. Completamente humano. Como debe ser, sí. Así es. Y hay algo muy característico que ella dijo desde un principio: estas memorias mías no se van a publicar sino hasta después de mi muerte. ¿Por qué razón? Porque el protagonista sigue siendo él. Claro, ella respetaba y sabía perfectamente bien Sí. cuáles eran las posiciones. Sí, yo supongo que a varias mujeres una entrega total hacia el marido hombre puede parecer algo pesado, algo que no está bien, sobre todo
por los vientos de este tiempo, ¿no? Los vientos que corren actualmente. Pero quiero decirles una cosa, lo que les he contado contrasta mucho con el verdadero carácter de Ana Grigorievna, porque resulta que se trata de una mujer que no es nada tradicional. De hecho, ella fue una de las primeras mujeres que ingresó a un instituto de ciencias, en toda la historia de Rusia, porque antes las mujeres no podían ir a cierto tipo de escuelas, y ella fue de las primeras que rompió. Y si estudió estenografía es porque ella quería ser independiente de su familia. Y además tenía unas ideas que se consideraban muy liberales para su tiempo. Pero cuando conoce a Dostoyevsky, ella decide, asume el papel que toma para toda su vida, y entonces, una vez que ha tomado esa decisión, la va a llevar a cabo hasta el último suspiro. Ella en sus memorias nos dice, por ejemplo, que después de la muerte de su esposo, cuando alguien la iba a visitar, y la visitaban mucho, porque la esposa del gran escritor, ¿no? Cuando alguien llegaba con ella, el hecho de que ese alguien le empezara a hablar acerca de su relación con Dostoyevsky, de qué le había parecido Crimen y Castigo o alguna otra novela, de alguna anécdota que tuviera porque había conocido al autor, etcétera, etcétera, entonces Ana Grigorievna se sentía feliz y decía: este es uno de los míos, es de mi gente. Sí. Me surge una pregunta, ya casi cerrando, me surge una pregunta. Entonces, Ana Grigorievna es, a lo mejor digo una babosada, ¿eh? Ana Grigorievna es quien rescata, quien construye y rescata al jugador. No. ¿No? No. Pero sin Ana Grigorievna no hubiera ningún jugador. Así es. Me queda claro. Sí. Si a lo que te refieres es que Ana Grigorievna cura a Dostoyevsky jugador, no a la obra. Ajá, no, Ajá. no. Entonces, No, de en alguna ese manera, episodio, claro, nada más. de alguna manera tiene que ver con eso. Pero aún ya después de casado, Dostoyevsky siguió siendo fan del juego, lo siguió practicando, siguió perdiendo cantidades de dinero enormes, hasta que un día Dostoyevsky, ¡pum!, se dio una cachetada él mismo. No lo digo literalmente, y dijo: la estoy jeteando. Claro. En ruso. La estoy jeteando en ruso. No puedo responder de esta manera a la nobleza de mi esposa. No puedo responder. Y cuando Dostoyevsky tomó la decisión de no es posible más, lo hizo. Dostoyevsky amó entrañablemente a Ana Grigorievna. Se puede decir que fue el amor de su vida. Y si nosotros leyéramos las cartas que dirige Dostoyevsky a su esposa, están llenas de tanto cariño que hablar de que Ana Grigorievna sacrifica su vida por No existe eso. por su esposo genio, tendríamos también que decir lo opuesto. Dostoyevsky ama tan entrañablemente a su esposa que todos sus escritos están filtrados por ese amor que siente por ella. Y algunos de los personajes tienen que ver con las características de la propia esposa de Dostoyevsky. ¿Sí?
ella influye muchísimo, no tanto en el estilo del autor, no tanto en sus ideas, porque pues él ya tenía su propio bagaje y bueno, pero influye mucho más que nada en la forma en que él entonces dispara su propia creatividad y que además reconoce en su esposa el ángel que lo acompaña durante toda la vida. De hecho, él así dice: tú eres mi ángel guardián. Y públicamente, en muchas ocasiones, reconoce Dostoyevsky a su esposa, no solamente por su trabajo, sino por lo que ella es y porque ha llevado la luz a la vida del escritor. Eres mi luz. Y alguna vez, por cierto, un compositor ruso, Prokofiev, muy famoso entre los clásicos rusos, Prokofiev escribió una ópera basada en una obra de Dostoyevsky, justamente El jugador. Prokofiev escribe El jugador, compone esta obra y Ana Grigorievna le reclama y le dice: ¿y los derechos de autor? O sea, ¿cómo te atreviste, canijo? Y Prokofiev entonces se disculpa, le lleva su álbum con algunas cosas de la obra de El jugador, y le pide Prokofiev que Ana Grigorievna se lo firme. Y Ana Grigorievna en un principio no quiere, pero él insiste. Quiere que le ceda los derechos. Y entonces Prokofiev le dice: en este álbum solamente abordamos el sol. ¿Sí? Y entonces Ana Grigorievna escribe: el sol de mi vida es Dostoyevsky. : Ana Grigorievna. Y en eso se puede resumir toda la relación entre el genio escritor y esta grandiosa mujer que es Ana Grigorievna. Y el mundo le debe a Ana Grigorievna la publicación y hasta la escritura de las más grandes obras literarias que ha dado el genio humano a la humanidad. Conocer a Dostoyevsky. Sí, tenerlo aquí. Y vale la pena conocer a Ana Grigorievna porque ella en sí misma es un valor. Yo creo que la vamos a conocer y tú no la vas a presentar en la cuarta velada, ¿no? Que sea. La voy a invitar, le voy a decir: Ana Grigorievna, vente para acá. Terreno liberado exige que estés aquí. Así es. Y yo creo que debe de estar aquí. Pues ha sido sin duda, como siempre, con Luis, un terreno liberado, pues, que empezamos por un lado, terminamos por el otro, terminamos encantados, terminamos... El problema de cuando acaba esto es que después aterrizar, nos dejas reflexionando, pensando, imaginando, nos dejas felices, nos dejas llenos. Y pues no queremos que te vayas, o sea, cuarta velada rusa, sin duda, Ana, ¿no? Con Ana. Bueno, pues toda esta velada fue sobre Ana, Así justamente. es. Entonces, quiero cerrar con una anécdota. A ver, viene. Cierre, anécdota. Cuando Dostoyevsky murió, él no había conocido a León Tolstoy. Nunca se conocieron, aunque llegaron a estar simultáneamente en un mismo lugar una vez. Y alguien que conocía a ambos no los presentó, aún habiendo estado ahí. Ya después, cuando se enteró Dostoyevsky, le recriminó amargamente: oye, ¿por qué no me lo presentaste?
Llevaba su libro. Porque de Ana además Karenina. Dostoyevsky admiraba entrañablemente a León Tolstoy. Y León Tolstoy le había también confesado a este amigo en común que él admiraba a Dostoyevsky. Muere Dostoyevsky, así que nunca se conocieron. Nunca se conocieron estos dos grandísimos escritores contemporáneos. Y resulta que cuando León Tolstoy se entera de la muerte de Dostoyevsky, dice: nunca he conocido a alguien más cercano a mí. Alguien que sea tan cercano como un hermano, que sus ideas me hayan impactado. Por nadie he sentido tanta admiración como por él. Y la muerte de Dostoyevsky es una gran pérdida de la que difícilmente uno se puede recuperar. Esa era la idea de León Tolstoy acerca de Dostoyevsky. Y resulta que alguna vez después de la muerte de Dostoyevsky, Ana Grigorievna, la viuda de Dostoyevsky, fue a la casa de León Tolstoy, una hacienda llamada Yasnaya Poliana, que significa el campo claro, en donde él tenía alrededor de 5,000 siervos a quienes les dio la libertad. Y les regaló algo de sus tierras, pero la familia de Tolstoy nunca aceptó esta situación. Bueno, el caso es que Ana Grigorievna lo visita y Tolstoy le pregunta a Ana Grigorievna cómo era Dostoyevsky. Y Ana Grigorievna lo describe como el ideal del ser humano, el ideal del hombre. Y ella decía: no estoy inventando absolutamente nada. Esto es lo que me parece de él, y así era él. Para cerrar, León Tolstoy le dice: ¿sabe? Creo que ustedes externamente hasta se parecen, o sea, físicamente tienen un parecido. Y Ana Grigorievna piensa: bueno, esto seguramente lo dijo para halagarme, porque eso me hizo sentir bien. Sí. Y alguna vez le llegaron a preguntar a Ana Grigorievna, pues ya estando casi cercana a la tumba, ella muere en 1918, después de la revolución socialista rusa. Le preguntan: ¿y usted nunca pensó en un segundo matrimonio? Y ella dijo: ¿qué? ¿Qué? O sea, un segundo matrimonio, pues, ¿cómo se atreve, no? Si yo hubiera querido casarme, tendría entonces que encontrar a alguien que fuera equivalente a lo que era Dostoyevsky. O sea, por favor, ¿con quién me voy a poder casar así? Solamente que sea con León Tolstoy. Pero pues León Tolstoy ya está casado, así que pues, mira, mijito, ya fuiste. No puede ser. Bueno, pues jóvenes, esto ha sido, sigo diciendo, una velada rusa increíble, como todas las demás, y que no, cada vez vamos mejor, cada vez vamos mejor. Luis nos deja sin palabras, nos deja, sigo diciendo, con una gran reflexión y con las ganas de seguir y no parar, pero tenemos que hacer una pausa. Ya cerró 2 veces, 3 veces. ¿Quiere cerrar nuevamente algo? ¿Un último mensaje? Hasta la próxima. Pues jóvenes, esto es Terreno Liberado. Yo soy Gerardo Rodríguez, él es Luis Flores. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí en otra velada rusa. Gerardo Rodríguez, pórtense mal, cuídense bien. Les quiero. Chao.